Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lu. Y yo soy Pablo. Y hoy estamos en el centriño de la Lagoa de Conceizao, ahora de noche, y les vamos a mostrar todo, los precios de los restaurantes, cómo está el centriño, qué es lo que hay. También hay pubs por acá, le vamos a estar mostrando bastante todo eso, todos los precios de restaurantes. Y cómo está la noche de la Lagoa de Conceizao, básicamente, cómo está de movido por acá. Así que no se lo pierdan y ya aprovechen a dejar el like para apoyar el video. Y si les interesa el contenido sobre Florianópolis y sobre Bombiñas, suscríbanse a nuestro canal, botoncito rojo, y activen la campanita. Acá está la punta derecha de la Lagoa de Conceizao, que es un restaurante bien en la punta, que tiene así vista al lago y demás. Ahora está un poquito oscuro. Y para este lado está la calle principal, que es Avenida Rendegas, que es por donde vamos a estar yendo. Está lleno de restaurantes, había muchísima gente comiendo cuando pasamos, así que ya le vamos a estar mostrando todo y también los precios, a ver qué tal. Para los que nos preguntan dónde se puede pagar motorhome, bueno, acá hay un motorhome pagado bien en la costa de la Lagoa de Conceizao. Bueno, acá hay algunos precios de restaurante, camarones. Ah, mira, toda una carta de camarones. Secuencia de camarón 136 para 2 personas y para 3 176. Arroz con camarón para una persona, para 2 personas. Tiene pasteles de carne, queso, 13 o 12 reales. Está bastante barato, ¿no? Sí, los precios. Después acá boliño de sigui y de bacalao, que son básicamente cosas de pescado. Lanches, hamburguesas. Sí, interesante, ¿eh? Así que ya saben. Y tiene un estilo como medio hawaiano, ¿eh? Así como las ¿cómo se dice? Tipo sombrillas de paja, ¿sí? Sí. Un estilo medio hawaianesco. Acá hay una especie de comida rápida que me están contratando garzón. Así que para alguien que esté buscando trabajo, ya saben. Y por acá los precios. Aparte que es el centro. Está tranquilo, sí, ¿eh? Acá tiene algunos precios más. Sí, está tranquilo. Sí, habrá un poquito más de tránsito apenas llegamos. Esta zona pero es una locura. No sé si es porque es domingo o qué. O está toda la gente en los restaurantes, pero está súper tranquilo. Miren, sí, la verdad que sí. Lo que no estaba tranquilo era el ómnibus que vinimos. Sí. Yo no se los recomiendo. Los días de domingo de ómnibus gratis, no se los tomen en temporada alta. Sí, o sea, se llena muchísimo, sí. No, pero además de que se llenan, que eso está. Nosotros toda la vida tomamos ómnibus. Sí. En realidad estaban haciendo chistes en el ómnibus de que una persona se estaba sintiendo mal, que se estaba desmayando y era una broma. Hicieron parar en el medio de una subida al ómnibus. Todo lleno de gente, que se bajara el chofer y era mentira. Sí, eso fue cualquiera, sí, ¿verdad? Ronda de mini hamburger. Dale. Hamburguesa, ¿no? Brigado. Gracias. Hamburguesa 79.90. 79.90. Ah, rodicio es. Es tenedor libre de hamburguesas. Me queda interesante, ¿eh? Y... ¿qué te iba a decir? No, sí, que estaba bastante jodido todavía con eso que se mandaron. Estaban todos medio tomaditos, así que bueno. Sí, no es muy recomendable. Acá tienen más precios de restaurante. Camarón a moranga, que es este acá. Este zapallo así, esto es camarón a moranga. No es a la frutilla. Mal. Y secuencia de camarón, ahí tienen varios precios, claro, para 2, 3, 4 personas. Después acá, bueno, hay bastante cosas de camarón, qué locura acá. Es salado, hay como más que en otros barrios, cosas de camarones. Sí, mucha variedad con camarones. Y está lindo el lugar. ¿Tiene estacionamiento? No, es un estacionamiento privado, 20 reales. 20 reales la diaria, o sea, por día. Así que está interesante. Ah, mirá, ahí están los... ¿cómo se llama? Eso. Te subís y vas por la lagoa. Nosotros nunca lo hicimos, pero debe estar muy bueno. Debe estar bueno, sí, tiene tobogán aparte para tirarse. Nada, un local que hacen tatuajes abierto hasta ahora, amiga. Y bueno, en temporada la verdad es que casi todo queda abierto hasta tarde. Sí. Me sigue sorprendiendo igual que no hay nada de gente por acá. Sí. Está todo el mundo en la parte de allá del centriño pasando el puente. O no sé, es rarísimo, Sí, porque no es muy tarde. No. Eran 9 y algo, 10 de la noche. No, y está bastante tranquilo. Esta parte siempre está llena. Sí. Qué raro. Porque es la calle, o sea, la principal. Lo que pasa es que también después del puente de la Lagoa de Conceizao también hay otra parte principal más que les vamos a mostrar. Anchoa greleada 99.90.
Sí, eso está bueno, ¿eh? Que tenga estacionamiento del restaurante mismo. Está bastante vacío igual este, ¿eh? Sí. No sé por qué. Allá dice secuencia de camarón 179 que sirve 3 personas. Si se preguntan, nosotros nos bajamos antes del ómnibus, pero Sí. acá tienen otra parada. En toda la parte principal de la lagoa tienen paradas de ómnibus si Sí. vienen. Nosotros para justamente arrancarles a grabar desde el principio de la calle principal de Lagoa de Conceizao, que hay varios restaurantes, a mostrarles justamente los precios. Y ahora estamos yendo, recorriendo básicamente toda la parte céntrica hasta pasar el puente y la otra parte céntrica que tiene Lagoa de Conceizao. Así que le vamos a estar mostrando todo. Este restaurante está bastante lleno de gente, no tiene los precios, pero hay bastante gente, ¿eh? Igual está mucho más repleto. No, no están llenos, no, la verdad que no, es verdad. Acá es un localcito de lunches así, tipo como un carrito, que igual bastante gente ahí, ¿eh? Acá hay otro, esto es medio como un food park parecería, ¿eh? Sí. Sí, parecería que sí. Y acá hay algunos precios de tragos, interesante, no les he mostrado todavía, no alcohólicos, por ahí, las caipiriñas, 22, 25, 27, cócteles, Las 12. cervezas, 15. Y las cervezas, ahí va así, long neck y demás, los chop también, así que ahí tienen bastante precio de lo que es bebidas. Otro restaurante, la verdad que esta parte de acá es uno al lado del otro prácticamente. Anchoa grillada para 2 personas, 89.90, que es lo mismo precio que estaba más atrás, así que se ve que es un precio medio ahí de eso, ¿no? Lo que más van a encontrar acá es eso, peces, pescados, porque hay mucha pesca en la parte esta de Barra de Lagoa de Conceizao, mucho camarón, peces, anchoa, taíña también. Sí, si bien eso es como una constante en Florianópolis, hay lugares, sí, que bueno, es una constante en Florianópolis, hay lugares que más que otros, y por ejemplo Lagoa de Conceizao es uno. Sí, si quieren venir a comer eso de secuencia de camarón, mariscos, peces. Además en la parte del día, acá en la lagoa, todos los bares, los restaurantes ponen mesitas en la parte esta del frente, que sí. queda bien pegada a la lagoa y podés comer en el pasto, ahí mirando a la laguna, que queda re lindo. Sí, eso está tremendo, ¿no? Sí, está muy bueno. Nosotros tenemos un video en el canal que les hicimos de día de la Lagoa de Conceizao y ahí les mostramos todo en el Claro. día. Si quieren se los podemos dejar al final o pueden buscarlo en nuestro canal, ese video que le mostramos el día en Lagoa de Conceizao. Y también le mostramos muchísimos precios y demás, así que está muy bueno. Acá hay un restaurante pero está cerrado, ¿eh? Platos para una persona, bife a caballo, 34.90, pesca grillada, 29.90, bife parmesiana, 36, frango, milanesa de pollo, 29.90. Deben abrir capaz para el almuerzo en el día. Sí, ¿eh? O capaz que no abren los domingos y abren el resto de los días. Capaz que el domingo es un día tranqui acá en Lagoa de Conceizao. Y nosotros venimos. Tal cual. Acá hay un restaurante que es enorme, se llama Bocas. Es inmenso, tiene ahí un segundo piso. Ahí tiene toda la parte de arriba y abajo tiene estacionamiento. Acá un poco de lo que venden, pero no están los precios. Y ahí está el estacionamiento también, tiene bastante lugar. Secuencia para 2 personas, 139. Que no aclara de qué, pero lo más probable es que sea de camarón. Una secuencia de que de vinos, de Claro. espumantes, De quesos. Re tranquila la Lagoa de Conceizao, ¿eh? Está el agua acá, enfrente, los barquitos todos estacionados. Está muy tranquilo. La verdad está precioso. Los restaurantes acá son todos bastante lindos. Acá hay otro precio de restaurante, no sé si se va a ver bien, pero ahí para que tengan alguna idea. No, de la mayoría de las cosas no sé qué carajos son. Acá pone. Sí sabes que es cerveza. Ahí va, cervezas, 16, Café. 18. Venden café, mira. Mirá, 6 reales, apartado bastante bien. Después hay de bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas. Y por acá hay más tipo menús, frango grillado, filé de salmón 79, bastante bien. Salmón 79. Mirá, está bastante bien el precio. Helados. Ah, sí, gelato artesanal. Qué lindo el local. Sí, está lindo y me suena a ser nuevo. O capaz que por lo menos no estaba abierto la vez que vinimos porque no me suena. Y acá creo que es un restaurante que es italiano. Macarrón casero de secuencia de camarón 119.
Parmigiana 50. Mirá, bastante bien. ¿Qué? No, me parece que no es este que yo pensaba. Pero está lindo. No, creo que es otro el que me refería. Qué bien que quedó la calle. Esto, para los que no saben, hubo una... Primero que nada habían hecho toda la calle esta, Rendeica, es la principal de la Boda con Seixal, pero aparte hicieron una calle adicional para básicamente ayudar con el tránsito, que está paralela. Entonces ayuda a descongestionar y bueno, lo vemos bastante descongestionado. No sabemos en realidad si es porque es domingo y es la hora. Después si volvemos... En realidad, veremos. esa parte principal de la lagoa está súper tranquila en el tránsito, pero allá adelante se ve que está bastante trancadito. Llegando casi al puente, en la parte de allá de la lagoa, está un poquito trancado. La parte del centro debe estar bastante trancada, y otra cosa es que acá siempre se tranca, ahora porque es más tarde. Sí. Pero más de tardecita, más temprano, se tranca a toda hora. Por eso mismo es que no vinimos con la camioneta. No tenía ganas de trancadera, entonces dije, está bueno, vamos en ómnibus. Igual un bolón que el ómnibus, entonces también no es la gran opción. Acá hay punchi punchi. Mira acá, Casa Italia, ¿sí? No vi. Casa Italia, este es el que me refería. Este sí es bien italiano, mal. Parte del horno ahí a leña. Este tiene tremenda pinta. Bueno, a ver, se llama Casa Italia. No es que tiene pinta, es... Mira, el hogar de los italianos en Florianópolis. LAR, claro, es hogar. El hogar de los italianos en Florianópolis. Qué lindo, ¿oh? Con lo que nos gustan a nosotros las cosas italianas. Sí. Para los que no saben, nosotros estuvimos a punto de emigrar a Italia. Sí. Era nuestro destino principal. Y por cosas del destino estamos acá en Floripa. Sí, tal cual. Amamos Italia. Para los que no vieron los primeros videos nuestros, contamos la historia de cómo fue que decidimos venirnos a vivir para Florianópolis hace ya 4 años y pico. Para que sepan, sí. Acá uno de los ómnibus que pasa por acá, el 360, que pasa por la Boda con Seixal, y el otro que nosotros vinimos, que es el 840, que casualmente viene ahí atrás también. Así que para que tengan una idea de las líneas de ómnibus que les sirve para venir y para irse de la Boda con Seixal. El 840 Tilac-Ticán. Ese ómnibus va hasta la terminal de Canasviegas. Ticán es terminal de integración Canasviegas. Así que para que tengan una idea, los que se hospedan en Canasviegas y demás, que tienen esa opción de justamente meterse ahí un día en ómnibus hasta la Boda con Seixal a conocer, si no conocen, o venir a comer algo. Lleno de restaurantes. Los precios por ahora me parecen bastante prolijos. Sí, así que bastante bien. Hoy, buenas noches. Acá ya empezamos a ver un poquito más trancado el tránsito, Ya estamos, la verdad, a mitad de camino, un poquito más de llegar al puente. Y se está notando, acá está un poco más trancado. Así que ahí en el centro se nota que va a estar mucho más trancado. Y posiblemente también esté bastante más lleno de gente. Por acá había un pub antes. Que después fue restaurante y demás. Hay varios en realidad por acá pubs, pero no sé cuántos están en actividad. Ahora nos vamos a dar cuenta y lo vamos a descubrir con ustedes. Este acá me suena que también. Ahora parece que es una posada. Sí, parecería que sí. Sí. Y más adelante hay alguno más. Si les gusta el contenido sobre Florianópolis y sobre Bombiñas que subimos, denle like al video para apoyar nuestro contenido, que sigamos haciendo más videos así. Y además suscríbanse a nuestro canal con el botoncito rojo y además activen la campanita para recibir notificación cuando subimos un video nuevo. Estamos subiendo videos todos los días, así que no se lo pueden perder. Reciben la notificación y ya están atentos a los videos que subimos. Y también pueden compartirlos con el botón de compartir, pueden mandarlos por WhatsApp, por Facebook y demás. Así que bueno, compártanlo. Por acá hay un bar du Espartano, mirá vos. No, qué mal. Y tiene pinta, tiene pinta medio de pub, Sí, tiene pinta de pub. Sí, aparte hay medio patobicas por acá. Sí, esto es... Hay otro al lado igual, no sé si es el mismo, pero se nota que es... Pablo casi deja la vida por filmarles el pub de allá. Tenía un auto, casi lo atropella. Claro, porque está acá, había bajado el cordón para que se viera un poquito más y casi no la cuento ahí por grabarles, así que para que vean... Solo tienen que ustedes para agradecer por el contenido que subimos.
dejar el like al video, suscribirse y compartirlo. Esas son las formas para ayudarnos. Pasó un ómnibus y estaba hasta la puerta. La verdad es que los ómnibus los domingos, con esto del ómnibus gratis, están pasando llenísimos. Nosotros vinimos cargadísimo, lleno, y ese estaba hasta la puerta. Incluso es de lo más lleno que los hemos visto, o sea, fuera de temporada inclusive en general no pasan tan llenos. Lo del centro más bien, pero lo demás no tanto. Mientras vamos para el centriño, el otro centriño de la boda con Seixal, mostrarles, te aprovechamos a comentarles que nosotros tenemos un ebook sobre venir a vivir a Brasil, para emigrar a Brasil, con muchísima información, más de 150 hojas de información para venirse a vivir acá, con todo el tema de residencia, CPF, alquileres, costo de vida, el tema también de para traer mascotas a Brasil, cómo ingresar, o tiene muchísima información, también todo el tema del transporte público, tiene muchísimo, la verdad es que tiene muchísima información. Y si les interesa, tiene el link acá abajo en la descripción, que lo pueden obtener por la plataforma de Hotmart directamente, o también la otra opción que tienen es contactarnos a nosotros directamente por Instagram, por mensaje privado de Instagram, o por email, y comprarlo directamente con nosotros, que ahí combinamos el medio de pago y listo, y también lo obtienen de esa forma, que la verdad que es excelente. Si te quedaste con las ganas, de repente ya de por sí estabas planeando venirte a vivir acá a Florianópolis o a Brasil en general, porque esto aplica más que nada a Florianópolis, pero también hay muchas cosas que aplica a Brasil entero. O de repente viniste de vacaciones, quedaste recopado y decís, ¿podré irme a vivir acá a Florianópolis? Bueno, esto es una muy buena opción para sacarte las dudas y ver si podrías llegar a hacerlo. Y además se obtiene el ebook, que es una muy buena forma de apoyarnos, apoyar el contenido que hacemos, que venimos haciendo hace más de 2 años. Así que la verdad que es una gran ayuda. Les dejamos el link acá abajo en la descripción. Miren el agua, lo que es de noche. Incluso nos está sorprendiendo que está súper cristalina. Está muy cristalina. La última vez que vinimos a la lagoa estaba bastante oscura, y eso que vinimos en el día, que daba el sol en los rayos de frente. Pero debe ser porque hace 1 año o 2 más o menos pasó que acá en la lagoa con Seixal se rompió un canal que era de esgoto, cayó todo en la laguna, contaminó bastante, y parece que estuvieron haciendo limpieza, se estuvieron con bastante problemas, y se nota muchísimo más clara el agua. Yo no sé si tiene algo que ver eso o estoy diciendo cualquier cosa, pero está muy distinta, y eso que es de noche. Sí, la verdad que sí, está distinta, ¿eh? Ahí se ve del otro lado las luces de la otra costa de la boda con Seixal. Esta es la parte antes del puente, y después de cruzar el puente está la parte del centrino por ahí adelante, que le vamos a mostrar. Y tienen por toda esta parte de acá que hay bastantes casas y demás. Y cómo se ve de noche con todas las luces, está impresionante, ¿eh? Hay un kiosque acá de lanches, tienen coxinhas 2,99. Las coxinhas en general son de pollo, aunque hay algunas otras opciones, pero lo más normal, lo más común son las de pollo. Por acá parece que hay otro pub, que este me parecía que debía estar, porque ya lo habíamos visto que estaba preabierto antes de temporada, y tiene pinta de estar muy lindo. Hay varios patobicas ahí afuera, está muy iluminado, ¿no? En la boda con Seixal hay toda una parte acá de vereda, pero a su vez que es todo en madera, es medio como si fuera un deck. Y a su vez tiene ciclovía, que eso está muy bueno para que si venís en bici o alquilás una bici para pasear, está buenísimo. O si vivís acá y tenés bici, está muy bueno para no comerte todo el tránsito. Sí, tal cual. Nosotros inclusive vamos a empezar a salir en la bici también a grabarles, porque el tránsito no está tan loco como otros años igual, ¿eh? La verdad que eso es algo que les podemos decir sobre el tema del tránsito. No está estando tan así trancado y demás como otros años. No sabemos si es por las obras que se hizo en varias partes de la isla, entre eso ingleses y acá la boda con Seixal, para tratar de descongestionar un poco, si es que funcionó todo eso, o si simplemente es que vino un poco menos de gente, o por lo menos no están tantos con vehículos. Andás a ver, pero la verdad es que está más tranquilo. En ingleses invirtieron como 8 millones de reales en obras y mejoró mucho. La verdad es que quedó más lindo, toda la parte de la 403 y demás, y otra ayudó a descongestionar un poco las obras que hicieron, la ciclovía, las rotondas y demás, así que está. Miren, mostrarles acá cómo está de trancado a la hora que es. Son 10:30 pasada de la noche y está trancadita la parte esta del puente, el puente de la lagoa. Claro, yendo hacia la parte céntrica, como la parte norte, ¿no? Como quien dice, no, sur, de la parte sur de la boda con Seixal.
Del otro lado igual viene circulando bien. Pero igual te digo que otros años acá estaba trancado horas igual, ¿eh? Miren, se está escuchando, bueno, miren, no, escuchen. Estamos escuchando una escuela de samba que me parece que están practicando porque están con todos los ensayos y en distintos barrios, en distintos puntos, está muy bueno. A mí por lo menos me encanta la samba. Bueno, Pablo también. Sí. No tanto como a mí. Claro, me gusta desde a vos chica. Más. Pero sí, está bueno. Está muy bueno para ir a ver los ensayos, así que si andan por acá en estas fechas, pueden cruzarse con las escuelas de samba y pueden ver los ensayos. Es que quieras o no, dentro de no mucho se viene el carnaval acá en Brasil, así que... Mirá, impropia para baño la... mirá, tenés razón, sí. Está impropia ahí para que sepan, para bañarse, porque si bien no es una playa, es una laguna, igualmente se puede meter, mucha gente se mete, pero está impropia. Hay una cigüeña, creo, por allá. Qué linda es. Sí, qué divino. Y es muy linda esta parte del lago de Conceizao. Acá del puente tenés una vista bárbara para los dos lados. Sí, acá está que bueno que en algún momento hicieran una especie de deck. Tienen un proyecto de hacer otro puente. Eso está ahí, está cocinándose. Hubo ahí, se trancó, después volvió y demás. Pero la verdad es que eso estaría bueno. Y acá está que bueno que hicieron una especie de deck así para sentarse con esta vista, tomar unos mates, una cervecita. Acá a la derecha del puente donde salís, por acá hacen varios paseos en barco. Así que para que tengan en cuenta eso, hay varios paseos así en lancha, en barco. Y hay todo como si fuera un muelle, que hay lanchas también. Así que está bueno eso, la verdad que esos paseos nosotros no hemos hecho todavía, pero vamos a ver de hacer y les mostraremos por acá por el canal. Pero está linda esta parte, ¿eh? Mirá, abrieron tremendo... es un mercado. Parece un restaurante porque hay hasta mesitas. Porque hay tragos también, claro. Mirá vos. Es enorme aparte. Este no me suena que estuviera, la verdad. Y acá algunos precios de tragos que tienen acá mismo. Tremenda barra, re lindo. De estilo así bien rústico. Bueno, acá está la escuela de samba, está en la plaza de la Lagoa Conceizao. Esta es una plaza muy grande. Digamos que se está escuchando esto. Es muy grande la plaza esta y hay todo en el medio.
vida é brisa passageira, não deixa passar, não. Lembrar você faz pensar besteira, praia brava, lua cheia. Acana, medio litro, 9,99. ¿Caldo acana era o Sí, coco? caldo acana. Ah, claro, me parecía poco porque era verde. El cartel pero era caldo acana. Que si no lo probaron, se lo recomendamos profundamente porque es de las bebidas más ricas. Es algo tremendo. Es algo bastante particular acá. Miren, acá el combo de 90 piezas de sushi, 99 reales. Y acá hamburguesería vegana, Ainsa. Y hay tipo cafetería también. ¿Qué más? Por acá hay todo un centriño. Veníamos de la parte esta central y acá en las calles internas también hay varios restaurantes. Está todo abierto. Nosotros pensamos que iba a estar cerrado, pero está todo abierto. Sí, para la hora que es, que son casi las 11 de la noche ya. Está bastante abierto y bastante movimentado. Movimentado. Con bastante movimiento. Eso, ahí va. Inclusive los lugares de estacionamiento que hay por acá están todos llenitos. Bien Sí. llenos. Mira, un Bob's, que en otro video ya le comentamos que hay varios locales de Bob's. Los Bueno, conitos varios están no. Sí, Varios no, en realidad están ingleses. los conitos están 5 reales por lo que vi ahora. Así que para que tengan idea. Ah, mirá, hay claro, el posto de Ipiranga de acá de la Boda con Seizado. Así que ya van a aprovechar a ver cuándo está el combustible. Que Ipiranga es uno de los puestos recomendados, además de Petrobras y Shell. Acá es 5,89 que está la gasolina común. Nosotros recomendamos principalmente Shell, la V-Power de Shell, pero después Petrobras y Ipiranga también son bastante confiables. Qué lindo la Boda con Seizado, ¿no? Divino. Lástima que tenemos poco tiempo ahora, pero ya vamos a venir con más tiempo a aprovechar Sí. un poco. Pero nosotros siempre que venimos es tipo, es uno de los lugares más lindos de Floripa y que tienen que conocerlo. Sí. Acá hay un restaurante, pero estaba vacío. Ah, no, es un café. Claro, está vacío. Claro, está tan iluminado, todo decorado que parecía que estaba abierto. Estaba cerrado. Mirá, se ve que cerró la cafetería que nosotros hemos visto la otra vez, que era como media japonesa o coreana. Japonesa, sí. Acá mini calzones. Sí, ahí va, para que tengan una idea de precios, están los calzones que son tipo empanadas con un jugo, 12 reales. Está bastante bien el precio, ¿eh? Y tiene azaí también ahí, 15 reales. Acá a la derecha tiene un supermercado Magia, del mismo como hay en Canavieira, que casi todo el mundo conoce. Así que como referencia... Vamos a ver algunos precios. Están todas las ofertas ahí. Ahí tienen bastante los precios para que vean. Así pueden volver para atrás si alguno les quedó en duda. Pero así pueden ver todos los precios de acá de Magia, las ofertas que hay por acá en el supermercado Magia de La Goda con Seizado. Y por allá enfrente hay un restaurante Quintal de La Goda que es muy lindo. Acá en La Goda con Seizado hay varias sucursales de bancos. Está por ejemplo Bradesco. También por allá hay una de Banco do Brasil. Ah, mirá algunos precios de ropa. 20, 40 y 60, re barato. Liquida. Sí. Aparte están liquidando. Hay mallas Interesante. también. Sí, está bueno. Ropa para la playa. Sarabumba. Me costó. Y acá que es un local de, claro, de embalajes, de Embalaje. embalajes. Ah, Dios, no me sale. Sí, eso le queríamos decir a ustedes. Sepan disculpar que a veces tenemos como cambios en el idioma. Obviamente 4 años viviendo acá, Sí, se nos confunde. Estamos todo el tiempo hablando portugués con las personas. sí, Y si bien obviamente no se nos va nuestro español, Claro. a veces se nos mezclan las palabras. Sí. Y cuando estamos grabando, como no tenemos todo guionado los videos, porque sería una locura, estamos grabando videos todos los días, claro. estamos improvisando, vamos hablando. Claro, no nos salen las palabras en español a veces. Sí, sí, Y a o las sea, personas, a todo el mundo que se va a vivir a otro país, le pasa que claro. sí o sí tenés que, por trabajo, generalmente, tenés Claro. que aprender el portugués. Y en el día a día Y también, en el uno día a está todo el día. tiempo, cada vez que va al supermercado, que va a hablar con esto, con lo otro, con los vecinos,
estás hablando siempre en portugués, entonces es algo que pasa. A mí me pasa más que lo no sé si lo habrán notado, pero bueno, es cosas que pasan. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Nosotros ya nos tenemos que ir porque se nos va el ómnibus, pero bastante completo. Le mostramos varios precios de restaurantes. Si tienen alguna duda o algo que quieran saber sobre este lugar o lo que sea, nos dejan en los comentarios. Sí. Y también suscríbanse, activen la campanita para recibir la notificación cuando subamos los siguientes videos que estamos subiendo todos los días. Eso, justamente, mañana ya tiene un video nuevo, así que activen la campanita para que ya reciban notificación cuando subamos el próximo video, porque video todos los días tienen acá, y dejen el like para apoyar nuestro contenido además. Y bueno, vamos a tomar el ómnibus que lo perdemos. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos. Acá está la terminal de Lagoa Conceizao y el último ómnibus hoy sale a las 11:20. Así que para que tengan una idea si vienen ómnibus, para calcularse que 11:20 el último ómnibus es bastante temprano. Bueno, queríamos hablarles un poco sobre la cotización, porque está habiendo una cotización bastante abusiva acá en Canasviegas, en Florianópolis, en general. La verdad se están abusando bastante con la cotización, así que para que tengan una idea. Hace unos días les comentamos la cotización en uno de los videos. Estaba 4.65 el dólar de la tira azul y el dólar cabeza grande estaba 4.50. Ahora bajó fuerte hoy. Así que bueno, ¿cuánto está la cotización hoy? Bueno, está el dólar de la tira azul, el más nuevo, está a 4.50. Bastante poco, ¿no? 4.50. El dólar cabeza grande está a 4.40 y que también bajó. Después el cabeza chica está a 4.20, que ese se ha mantenido más o menos de lo que viene en los últimos meses. Y después, bueno, de los pesos, ahora les comento un poco más del tema de los dólares. Pero les comento de los pesos. Peso argentino está a 280 pesos argentinos igual a un real, que eso se está manteniendo ya hace algunas semanas. Después el peso uruguayo está a 11 pesos uruguayos igual a un real, también se viene manteniendo. Peso chileno, 250 pesos chilenos igual a un real. Y el euro 5.10. Hay algún lugar que le toman a 5, pero bueno, anda entre eso. Ahora, el tema del dólar es lo más llamativo, porque el dólar a nivel de Brasil se está manteniendo estable, viene hace mucho, el dólar en Brasil viene entre 4.80 y 4.90 hace mucho. Hoy, ahora mismo cuando estoy grabando esto, está 4.89 y va variando entre eso, pero se mantiene bastante parejo. Sin embargo, antes de la temporada se estaba tomando el dólar del tira azul 4.85 más o menos. Fue bajando, estaba ahora, la semana pasada 4.65 y ahora están tomando 4.50, o sea, eso la verdad es que es un abuso de los cambios que están teniendo ahora, porque justamente mucha gente viene a cambiar acá y es innegable, o sea, no hay otra explicación, que la verdad se están abusando con eso. Así que bueno, para que tengan en cuenta y tengan cuidado con ese tema y manejen las otras opciones que tienen para cambiar. Nosotros tenemos en el canal un video específico sobre dónde cambiar, qué moneda traer, si traer peso, traer dólar, traer real, y cómo hacerse los cálculos, que eso sobre todo les va a servir bastante, cómo hacerse los cálculos de qué les conviene más, ¿no? Entonces ese video les va a venir bien, mírenlo luego, porque no, la verdad está bastante heavy y quieras o no, en un monto grande, terminás perdiendo bastante plata con ese tipo de cosas que se mandan, así que tengan bastante cuidado. Nosotros veníamos avisándoles sobre esto desde hace tiempo ya. Los que nos siguen desde hace tiempo y que ya han mirado nuestros videos desde hace tiempo ya saben que les habíamos dicho, ojo, que en la temporada alta tienden mucho a, por más que el dólar en Brasil siga estático, o sea, siga parejo, tienden siempre a bajar la cotización un poco y a su vez es subirla en cuanto a la relación con pesos. Siempre a subirla y a bajar lo que te dan básicamente por dólar a reales, ¿está? Ya lo veníamos avisando, porque siempre pasa. Nosotros vivimos hace 4 años acá y siempre pasa. Pero este año se pasaron muchísimo. Nunca habían llegado a este nivel de abusarse así que bueno, para que tengan en cuenta, tengan cuidado y compartan esta información. Tienen un botón acá abajo de compartir y lo pueden mandar por WhatsApp, lo pueden mandar por Facebook, Messenger, por muchos lados. Compártanlo, compartan el video para que la gente esté atenta, familiares de ustedes, amigos, pareja, demás conocidos que tengan que vayan a venir para acá, para Brasil. Compártanle el video para que estén atentos y tengan cuidado y ya se prevengan, o sea, tengan una prevención en cuanto a eso, porque la verdad está bastante heavy y mucha gente no lo sabe porque eso está pasando ahora. Esto es ahora mismo. Así que bueno,
compártanlo. Además, si te sirvió esta tan valiosa información, dejale like al video para apoyar otro contenido, que sigamos informando dándoles todo este tipo de información de contenido acá en el canal. Y además suscríbanse, tenés un botoncito rojo acá, te suscribís, ya quedas listo para apoyarnos y para quedar atento a la nueva información que vamos a estar subiendo. Nosotros subimos video todos los días. Tenés una campanita al lado del botón suscribirse para activar las notificaciones y recibir una notificación cuando subimos un video nuevo. Entonces de esa forma estás atento a los nuevos videos que estamos subiendo, que como te digo son todos los días con mucha información.